Juan 3:16 dice, vamos a decirlo todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense ese verso, dice, porque de tal manera, qué grande es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, mire, todo lo que Dios hace, todo lo que nuestro Padre Celestial hace es dar. ¿Se dan cuenta? Dice, ha dado a su único Hijo, o su unigénito Hijo. Dio lo mejor de Él. Dio el mayor regalo. Dio lo más excelente. Dio. Para que todo aquel, siempre el Señor da para el beneficio de sus hijos. Y lo que el Padre Eterno hizo por nosotros al enviarnos a Jesús, lo hizo precisamente para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para que vivamos en victoria, para que vivamos como hijos de Dios, para que tengamos identidad, para que tengamos propósito de vida, para que tengamos vida eterna. Para que a pesar de que vivimos en un mundo donde hay tantas situaciones, donde hay un caos a nivel mundial, nosotros estemos resguardados en sus manos. Sus hijos estemos resguardados en su regazo. Por eso que para nosotros, mi esposo lo decía el domingo pasado, tenemos que vivir una continua, y el martes, una continua celebración. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquiera. Dios, cuando envió a su Hijo, lo hizo para que nosotros pudiéramos en este momento disfrutar de lo que hoy podemos disfrutar: la salvación de nuestra alma, la vida eterna en Cristo Jesús, una vida llena de esperanza, de fe. Entonces vemos que este verso es maravilloso, porque dice que Jesucristo envió a su único Hijo para darnos vida y para darnos salvación. Era un plan perfecto que el Padre Celestial tenía planificado, tenía guardado para nosotros, para nuestra bendición. Y fue tan perfecto ese plan del Señor, que fue profetizado aún antes que aconteciera. Vemos en la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, lo pueden buscar si quieren. Isaías capítulo 9, verso 6, vemos una palabra profética donde se anuncia el nacimiento del Redentor de la humanidad. Por eso que celebramos en grande este momento. Por eso que nos unimos a la celebración en este tiempo. Porque sabemos que el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo cambió nuestra historia, cambió la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesucristo dio apertura a una nueva vida, a la esperanza, a la salvación, a una vida eterna en Jesús. Cuando pagó ese precio alto en la cruz del Calvario, lo hizo precisamente para que hubiera una cercanía entre el hombre y su Creador y su Salvador, y aquel que le ama sin límite. Y por eso que tenemos que recordar esto. Tenemos que resaltar el propósito de esta celebración. Porque lo que hizo Jesús no puede pasar por encima de una celebración. No, lo que hizo Jesús tenemos que resaltarlo. No podemos ni siquiera permitir que una fiesta se vuelva una fiesta sin que el propósito y el centro de la celebración sea Jesucristo. Y entender también de que Él ya nació. Diga conmigo: Jesús nació. ¿Sabe por qué le digo Jesús nació? Porque hoy día ustedes saben que las personas colocan el bello pesebre
en símbolo de que Jesús va a nacer o nació. Pero yo recuerdo que cuando pequeña, cuando celebrábamos la Navidad, Jesús nacía el 24 de diciembre en la madrugada y ahí se ponía el bebecito, simbolizando de que había nacido. Pero eso realmente es una tradición, porque Jesús nació hace más de 2000 años y hoy es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros no adoramos a un niño, adoramos a un rey. Y eso usted lo tiene que tener presente en su corazón. Por eso que usted tiene un pesebre en su casa, ya Jesús nació. Póngale el bebé. Amén. En estos días estaba con una persona y también vi y le dije, mira, ¿dónde está Jesús? Se te olvidó que Jesús ya nació. Y se echó a reír. Ay, ¿verdad? ¿Dónde está mi Jesús? Ah, ok, ponme Jesús ahí. Sí, porque sí, es una tradición que el 24 en la madrugada ponemos a Jesús allí. Pero en realidad usted tiene que entender y enseñarle a sus hijos de que Jesús nació. Y nosotros no adoramos a un niño, adoramos a un rey. Eso es importante que lo sepamos y que nuestros hijos también lo sepan. No a un niño a que le rendimos adoración. No a un niño a quien nosotros le rendimos tributo. Le rendimos tributo a un rey. Pero celebramos que ese rey un día nació. Porque él nació en este mundo, mas no era de este mundo. Fue un regalo de parte del Padre Celestial para darnos redención. Él vino con un propósito. Su nacimiento fue divino. Su nacimiento marcó la historia. Pero vino con el único propósito de cambiar nuestra historia y darnos vida y vida eterna. Para introducir el evangelio del reino, el evangelio de justicia, el evangelio de paz, la salvación de nuestra alma. Él vino para introducir las buenas noticias de salvación. Él vino para introducir el amor puro y verdadero. Él vino para introducir un estilo de vida diferente. Él vino para introducir el amor del Padre eterno. Por eso que nosotros hoy tenemos que saber de que nuestra celebración, el centro de ella tiene que ser nuestro Rey, nuestro Redentor, que hoy por hoy vive, que no por siempre se quedó bebé, sino que creció, nació, creció, tuvo victorias en su vida, padeció como todo ser humano, pero aún así fue crucificado para darnos vida y para darnos salvación. En estos días hablaba con mis hijos y yo les decía, ¿quién es Jesús? Para probar su conocimiento con respecto a Jesús. Y estaba con los tres mayores y les decía, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Jesús nació, les preguntaba yo a ellos. Sí. ¿Jesús sigue siendo bebé? Y me decían, no. Y les hablaba para que ellos tuvieran un entendimiento de quién es Jesús en su vida. Y uno de ellos me decía, sí, Jesús, y murió. Y entonces el otro dijo, pero resucitó. Y yo, gloria a Dios. Vamos bien entonces. Qué importante saber eso, ¿verdad? Sí, murió, dio su vida por nosotros en sacrificio. Pero resucitó, dice la palabra, venciendo la muerte, venciendo la enfermedad, venciendo la tristeza, venciendo la soledad, venciendo la desesperanza, venciendo la pobreza. Por eso que tenemos que levantarnos en Jesús y declarar sus promesas, declarar lo que hizo por nosotros. Traer la vida de Jesús en nuestra vida. Cuando la pobreza toque a nuestra puerta, clamar la salvación de Jesús, clamar a Jesús en nuestra vida. Cuando la enfermedad toque a nuestra puerta, cuando la desesperanza, cuando la soledad, cuando la tristeza toque a nuestra puerta, usted tiene que clamar a Jesús. Jesús, tú diste tu vida en sacrificio para darme
vida. Para darme vida. Tú me diste una nueva vida. Yo proclamo vida en mí. Yo proclamo vida en mi familia. Yo proclamo vida en mis hijos. Yo declaro abundancia en mi vida. Que nada me va a faltar, Señor. Por eso que la palabra de Dios no es para recitarla simplemente. No solamente para hablarla y proclamarla, sino para creerla. Las promesas de Dios son para creerla. Fíjense que usted se conoce muy bien el verso que dice la palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos se lo saben? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted tiene que declarar y proclamar esa palabra en su vida. Y cuando falta algo, Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Entonces usted toma el otro principio de la palabra, porque cada principio de la palabra va acompañado con otro. Usted no puede decir: tu palabra dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y me quedo durmiendo. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo uno esa promesa con un principio de la palabra, la cual dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces usted agarra la promesa de Dios, la promesa de Dios, y la une a un principio de Dios. Y entonces a donde usted vaya, usted será prosperado. La palabra de Dios no solamente para recitarla, la palabra de Dios para creerla y para accionarla. Entonces cuando usted sabe y entiende de que Jesús nació, de que Jesús vino con un propósito para darnos vida y para darnos salvación, entonces no solamente eso, sino que usted sabe que Él dio su vida en la cruz, pagó un precio muy alto. Pero ese precio alto que Jesucristo pagó fue con un propósito. Y tenemos que honrar su nacimiento y honrar también su sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros honramos su nacimiento, que es el inicio de todo, y honramos su sacrificio, honramos su nombre. Porque estamos diciendo: Señor, yo te reconozco. ¿Y sabes qué es honrar a Jesús? Reconocerlo en nuestra vida. Honrar a Jesús es obedecerlo. Honrar a Jesús es que Él pueda contar conmigo. Honrar a Jesús es respetar sus palabras. Por eso que honramos su nacimiento, honramos su sacrificio. Pero esa honra no debe ser de palabras. Esa honra no puede quedarse en un conocimiento vano. Esa honra tiene que ver con una acción que yo debo dar, que yo debo demostrarle a Él que realmente Él me importa, de que Él es importante para mi vida. Cuando usted convierte el conocimiento a un estilo de vida, usted está dejando la religión a un lado y usted está viviendo una vida de propósito, un estilo de vida. Cuando usted no solamente tiene la teoría que Jesucristo nació y que Jesucristo fue crucificado, cuando usted no solamente tiene esa teoría, sino que usted tiene ahora usted se apropia de esa palabra, de ese acontecimiento o de esa victoria. Cuando usted se apropia de esa palabra, usted está saliendo de la religión y usted está ahora convirtiéndose en una persona que le cree a Dios en espíritu y en verdad. Y realmente eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted viva un estilo de vida, que usted viva para Él. Que usted no esté lleno de conocimiento y de teorías y de cosas y la palabra se la sabe de memoria, sino que podamos nosotros no solamente tener ese conocimiento, la cual es totalmente importante y necesario, sino que yo pueda vivir. Señor, gracias porque tu sacrificio me dio salvación, porque tu sacrificio me sanó.
Gracias a lo que tú hiciste por mí, yo tengo vida. Yo tengo solución a mi situación. No hay desesperanza en mí, porque tú eres mi esperanza. Cuando usted comienza a creer la palabra de Dios, cuando usted comienza a proclamarla, a creerla y a vivirla en su vida, entonces usted comienza a vivir una verdadera vida en Cristo Jesús. Y eso es realmente lo que Dios quiere de parte nuestra. Que nosotros lo veamos a Él no como una teoría, como una historia, sino que sea vida para nosotros, que sea tan real como si eso fue ayer, que lo creamos tanto como si estuviésemos, como si en ese momento nosotros estábamos cuando estaba siendo crucificado, que creamos tanto en el sacrificio y en Jesús, que lo adoremos y lo honremos por el resto de nuestra vida. Y eso es realmente lo que quiere Él. Por eso que no podemos permitir que esta fecha o la celebración que vayas a tener, o los preparativos, la cual te pudiste haber esforzado. ¿Cuántos de los que están acá hicieron hallaca? ¿Verdad? Entonces, esa celebración y esos preparativos es tan hermosos que todos los tenemos. Yo también tengo mi preparativo, mi hogar tiene su preparativo, todos tenemos nuestros preparativos para celebrar un día especial. Pero no dejemos a Jesús a un lado. No nos concentremos en una gran celebración y Jesús ni siquiera lo mencionamos, porque estamos celebrando a Jesús. Estamos celebrando su nacimiento. Y reconocer ese hecho producirá vida en nosotros, porque eso es honrar a Dios. Y a Dios hay que honrarlo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. Quiero volverlo a leer. Mire lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva es la que usted vive cuando cree en la palabra de Dios, cuando cree en las promesas del Señor. Una esperanza real, una esperanza viva, no una esperanza lógica ni teórica. Ah, no, yo sé que Jesús vive. Ah, sí, yo sé eso. Ay, yo sé. No. Una esperanza viva donde usted la crea, donde usted la viva. Amén. Y pasan circunstancias a su alrededor, pero usted tiene su esperanza en aquel que le ama. Entonces dice acá que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Diga conmigo, resurrección. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que produce entonces el renacer y la esperanza viva? La resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y no conforme con eso, fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 13. Cuando nosotros hoy podemos honrar lo que hizo Jesús por nosotros, dice allí la palabra en Colosenses 1:13, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no hay autoridad de las tinieblas sobre nosotros. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Todo lo que Jesús hizo fue para trasladarnos, el Padre eterno, para trasladarnos al reino de Dios, para que vivamos según su justicia, su amor y su paz. Otra palabra aquí está en 1 Corintios 10:31.
Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que nosotros honramos a Jesús cuando vivimos para Él. Y fíjense lo que es vivir para Jesús. Este verso, en resumida cuenta, lo menciona. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, diga conmigo, todo, para la gloria de Dios. Aquí en este verso nos dice el Señor cómo nosotros tenemos que vivir y qué es lo que glorifica a Dios también. Dice: todo lo que comas, ya sea que comas. Por eso que le damos gracias a Dios por la comida, ¿verdad que sí? Usted tiene que sentarse en su mesa con su familia, o los que van a hacer su cena, o como usted lo vaya a hacer. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este plato, por este alimento. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ya sea que comas, que bebas o que hagas cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que tú hagas debe honrar el nombre del Señor. Cuando usted haga algo, usted tiene que preguntarse: ¿esto honra a Dios? Si lo que usted está haciendo o lo que usted va a hacer no honra a Dios, ahí es cuando el Espíritu Santo le está hablando de que seguramente lo que usted quiere hacer no es de Dios. Porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora yo les hago una pregunta: ¿mentir le da la gloria a Dios? Entonces no se hace. ¿Estamos acá, iglesia? Una forma sencilla. Hacer cosas que deshonran el nombre del Señor no glorifican a Dios. Hemos sido llamados para glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, en esta celebración, en este día, por eso que usted no se puede olvidar de Dios. Hay personas que en esta época se olvidan de Dios totalmente. No se olvide de honrar a Dios en esta época, porque es su celebración. Entonces, ¿cómo vamos a olvidarnos de a quien celebramos? Entonces, en esta época usted tiene que glorificar a Dios con su vida. No olvidarse de Jesús. Juan 12:26 también nos da una enseñanza al Señor allí. ¿Cómo honramos el nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo honramos a Jesús? Dice Juan 12:26: si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, dice Jesús, el Padre lo honrará. ¿Cómo también nosotros honramos a Jesús? Sirviéndole. ¿Cómo nosotros honramos a Dios? Sirviéndole. ¿Cuántos sirven a Dios? Usted honra a Dios, honra el nacimiento de Jesús, honra su sacrificio, glorifica a Dios cuando usted le sirve. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor nos ha dado en su palabra promesa, palabra, afirmaciones, donde nosotros tenemos que agarrarnos de ella para una celebración como esta, sin olvidarnos, sin dejar de hacer cosas que lo único que muchas veces hace es distraernos de honrar a Dios y de glorificar su nombre. De igual manera, los regalos. Qué importante eso. ¿A quién le vamos a atribuir los regalos? ¿A un santo o a Dios? Mucho cuidado con eso también, porque a veces le damos la honra a un santo en vez de darle la honra a Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo. De las fuerzas que Dios le da. Todo. Por eso hay que darle la honra debida a su nombre. Dios nos manda a honrarlo a Él. Dios nos manda a honrar a nuestros padres.
Entonces no podemos atribuirle la honra debida a su nombre, la honra debida a nuestros padres, a un santo. No, toda la honra la tiene Dios. Por eso que es importante no envolvernos en un sistema y una tradición, sino estar entendidos de para quién vivimos, a quién le servimos y a quién estamos celebrando. Amén. Y hacerlo con la mayor alegría, hacerlo con la mayor emoción, valorando nuestra familia, valorando nuestros hijos, valorando al Señor en agradecimiento, en acción de gracias, porque todo eso honra al Señor. Cuando tú le dices, Señor, gracias, tú estás reconociendo y estás honrando quién te ha dado lo que tienes. Por eso que en esta época es muy especial para que nosotros le digamos al Señor, Señor, gracias por todo lo que has dado. Gracias por tu nacimiento, por tu sacrificio, porque eres mi Señor, porque eres mi Salvador. Fíjense lo que dice aquí, Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios, después que Jesús dio su vida, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Después de ser humillado, después de ser vituperado, dice la palabra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Por eso que tenemos que darle la honra debida a su nombre. Entonces dice acá, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, diga conmigo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la palabra, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El único que merece la gloria, póngase de pie, iglesia. El único que merece la honra, al único que se le arrodilla, al único que usted debe doblar sus rodillas, aquel que se le confirió el nombre sobre todo nombre. ¿Pero por qué se le confirió el nombre sobre todo nombre? Porque fue a la cruz, dio su vida por nosotros en obediencia a Dios y en amor. Y cumplió a cabalidad su encomienda, cumplió a cabalidad su propósito. Dice la palabra, desnudando a todos, venciendo en la cruz. Y dice la palabra que se le ha conferido el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, lo que están en los cielos, lo que están en la tierra y lo que están debajo de la tierra, sepan que Él es el único que merece la gloria, Él es el único que merece la honra y Él es el único que merece la adoración. A ese Jesucristo que venció, a ese Jesucristo que reina por los siglos, a ese Jesús quien venció en victoria, venció todo. Por eso que tomar esa palabra, cuando tengas una enfermedad, Señor, tu sacrificio venció la enfermedad. Cuando venga, usted vea pobreza, escasez en su hogar, Señor, tu sacrificio venció la escasez. ¿Qué tengo que hacer para librarme de la escasez? ¿Qué tengo que hacer para librarme de la pobreza? ¿Qué tengo que hacer para librarme de la enfermedad? Uno, esa promesa con los principios de Dios, y comienzo a caminar en obediencia, y usted va a ver la victoria de Dios en su vida.